Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sean transmissão todos muy do Instituto bienvenidos a Vida una para transmisión más Todos. del Instituto Tema Vida geral: para Todos. Êxodo, Tema reino general: de Éxodo, sacerdotes e nação santa. reino de Mensagem sacerdotes y 1: nación a santa. opressão no Mensaje número Egito 1: e o nascimento la de opresión en Moisés. Egipto y Leitura el da Bíblia, nacimiento de Êxodo Moisés. 1, Lectura versículo de bíblica: 1 a Éxodo, 22, capítulo capítulo 1, 2, del versículos de versículo 1 1 al a 22, 20. capítulo 2, del versículo 1 al 20. Eu gostaria de fazer uma introdução daquilo que Me nós gustaría hacer una introducción recebemos do Senhor de nesses aquello últimos que dias, nosotros e que o Senhor recibimos del realmente Señor en estos deseja últimos días y nos que el tirar Señor realmente todos os desea vícios, quitarnos todos os erros, todos los vicios, para que Ele realmente, todos los na nossa errores, geração, para conseguir que Él uma realmente en igreja como a nuestra igreja em generación Filadélfia, consiga que não una tem iglesia como la grande iglesia en força, Filadelfia, que aliás, no tem pouca tiene força, gran fuerza, mas tiene poca estão fuerza en realidad, diante pero deles ellos tienen delante de um ellos Senhor que é una, aquele que un tem a Señor chave de que es Davi, aquel que tiene las e que llaves abre, de David ninguém y que fechará, abre e que y fecha, nadie puede e cerrar, ninguém y que abrirá. cierra y Ele que diz a essa nadie igreja: abre. conheço as tuas obras, Él que dice tenho a posto esta diante de iglesia: yo ti uma conozco tus porta obras aberta, y he a qual puesto delante de ninguém ti pode una puerta fechar. abierta, la cual Conhece nadie essa puede igreja cerrar. dizendo que Él tens pouca conoce força, a esta iglesia entretanto, diciendo que tiene pocas guardastes, fuerzas. Sin guardaste a minha embargo, palavra has e não guardado negaste mi meu palabra nome. y no Isso has está em Apocalipse negado mi 3, nombre. versículos 7 Esto está en e 8. Apocalipsis 3, Então, versículos nós 7 y 8. estamos nesse limiar, Entonces, na nosotros passagem estamos en dos este ainda da comenzar, influência, né, da igreja de en este Sardes para cambio de nós la podermos influencia de la adentrar iglesia a en prática Sardis da para igreja nosotros em poder Filadélfia. entrar a la Então, práctica rapidamente, eu de não la tenho iglesia tempo en porque a Filadelfia. mensagem de hoje Entonces, é um rápidamente, pouco yo no extensa, tengo tiempo porque então el eu mensaje de vou hoy já es un poco partir extensa. resumindo Entonces, yo todo ya o voy sentimento a ir para uma resumiendo todo leitura el rápida de sentimiento Ezequiel, capítulo para una 33. lectura rápida E de Ezequiel capítulo vou usar a 33. versão King James atualizada, Voy a usar que é uma la versão versión mais King James voltada para uma melhor actualizada, que es una compreensão, versión a más versão que vuelta, nós una usamos mejor com Josevi comprensión. Ferreira de La Almeida, versión uma que nosotros versão usamos, revista e usan en atualizada, portugués. mais voltada para a John Ferreira de literalidade, Almeida, revisada e y a versão King James actualizada, atualizada nos está ajuda a más vuelta compreender a las melhor cosas o texto que literales. está Y la escrito. versión Então, King por exemplo, James nós já nos conhecemos o ayuda a texto comprender mejor el em texto João que está Ferreira de escrito. Almeida, Como nosotros revista ya atualizada. conocemos en la Biblia Nós, en eu vou ler então portugués, na Joan versão Ferreira de King James Almeida, atualizada para revisada y maior actualizada, compreensão. entonces yo le voy a leer E en la nos versión primeiros King James versículos desse capítulo actualizada para una 3, mejor então diz para Ezequiel comprensión. Y en estos que primeros em versículos de todas este as capítulo, el Señor cidades dice a Ezequiel são que en todas colocadas las ciudades sentinelas, son colocadas atalaias e vigias. centinelas, E atalayas em Judá não seria y, diferente. E vigías. Y en Judá esse no sería atalaia, diferente. sentinela, Y este deve atalaya, prever este centinela, aquilo que irá debe ocorrer prever se houver aquello prejuízo ao que va povo. a ocurrir. Esse Si, sentinela deve si alertar. el pueblo sería E perjudicado, se ele não el alertar, centinela tiene que se alertarlos. houver alguma Y si no morte, los alerta, o sangue si hay cairá alguna sobre muerte, quem não la alertou. sangre caerá Então, sobre Deus, quien no no los versículo alertó. 7, Entonces ele ahí diz assim: quanto a Dios en el ti, versículo 7, ó Él dice estimado así: filho do a homem, ti pues, eu te hijo de constituí hombre, por te he puesto sentinela e por atalaia atalaya sobre a casa de a la Israel. casa de Israel. Eu quero parafrasear isso, dizendo aos que Yo estão quiero nos parafrasear acompanhando esto a palavra. diciendo a Eu los quero que nos crer que acompañan vocês todos
escuchando la palabra. Yo quiero creer que todos ustedes están aquí porque son aquellos que están interesados en la palabra de Dios. Ustedes quieren oír la palabra de Dios. Ustedes están dispuestos a pagar el precio de colocar su palabra en práctica. Entonces, ustedes en verdad son los líderes de entre del cuerpo, hermanos o hermanas, y ustedes están en la posición de un centinela, una atalaya. Centinela o atalaya es más que un guardia nocturno que cuida de la seguridad de la ciudad, sino que un centinela o atalaya debe vigilar a todo el pueblo de Dios, vigilar las ciudades y mirar para lejos, mirando a las señales de los tiempos, mirando a cualquier tipo de señal que traiga cualquier amenaza. El centinela, el atalaya, es aquel que va a notificar al pueblo, dar noticias al pueblo. Y nosotros somos estos centinelas en la casa de Dios. ¿Y cómo nosotros conseguimos ver, avistar, para nosotros traer algún alerta al pueblo de Dios? Nuestros ojos, hermanos, son los ojos del Espíritu, ojos de la fe. Por tanto, nuestra manera de cumplir, de ser estos centinelas o atalayas fieles al Señor, alertando a todo el pueblo de Dios, es nosotros dar atención en la palabra de Dios. Y nosotros no somos groseros cuando oímos la palabra. No, nosotros somos sensibles a su hablar. Nosotros hablamos que nosotros tenemos que ser sensibles a los ojos del Señor. El Cordero tiene 7 ojos, 7 cuernos, que son los 7 espíritus de Dios, y nosotros tenemos que mirar a los ojos del Señor. Los ojos manifiestan un sentimiento interior del corazón de Dios más que las palabras. Por eso tenemos que tener oídos atentos a las palabras, tener los ojos fijos al Señor cuando Él nos está hablando. Estos son entonces los atalayas, los centinelas. Ahí llegamos al versículo. Yo voy a ir directamente al versículo 30. Perdón, versículo 21. Ahí nos muestra que Jerusalén cayó. Las puertas de Jerusalén fueron destruidas, derrumbadas. Y Jerusalén cayó mediante la profecía de Ezequiel contra los falsos profetas que solo hablaban palabras bonitas para agradar al pueblo, para obtener popularidad, pero al final se verificó que eran profecías falsas. Ahí todos entonces se vuelven, porque la ciudad cayó. Versículo 21. Aconteció que en el año 12º la ciudad ha sido conquistada, porque ahora todos percibieron que aquellos falsos profetas, ellos querían agradar al pueblo, en verdad no hablaban de parte de Dios. Ahí solo quedó un profeta, Ezequiel, en Jerusalén, que ellos dieron toda la atención al profeta Ezequiel. Ahí el versículo 30. A tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Finalmente el pueblo entendió que había solo un profeta verdadero en medio de ellos, y este profeta transmite fielmente el mensaje que viene de parte del Señor. Entonces comenzaron a prestarle atención a este profeta. Y el versículo 31, y vendrá a ti como viene el pueblo.
y los hábitos aún son viejos. Ahora ellos entendieron que hay un profeta, que ellos deben prestar atención, oír su palabra, pero la manera de oír al profeta aún es la vieja manera, sus viejos hábitos. ¿Qué hábitos son estos? Y hoy oirán tus palabras. Nosotros no pregonamos predicaciones, nosotros pregonamos ser estos que transmiten fielmente la palabra del Señor, la palabra como agua viva que fluye, que realmente puede ayudar a las personas. Entonces, hermanos, la era de excelentes predicaciones que emocionan a las multitudes, que traen un show gospel, esta era ya pasó. Y hoy, hermanos, yo le dije a los hermanos, si usted está dispuesto a este cambio, yo le diría a usted, bienvenido a la iglesia en Filadelfia. Ya no hay más shows, no hay más grandes eventos que emocionan a la multitud, grandes predicadores con sus artificios, con sus extraordinarios conocimientos bíblicos, pasan a emocionar al pueblo de Dios. No, nosotros somos solamente atalayas, solo aquellos que oyen con atención la palabra del Señor y transmitimos fielmente la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no somos. Este es el gran cambio, hermanos. Nosotros no somos protagonistas. El hombre no debe aparecer, hacer un show, obtener aplausos. El hombre debe ser solamente un fiel canal para transmitir aquello que está en el corazón de Dios a través de su palabra. Entonces la palabra va a operar, la palabra va a hacer su obra, la palabra va a hacer que el Espíritu sea accionado, que operará con milagros y señales, y cosas sobrenaturales ocurrirán que de hecho están ocurriendo ya en medio nuestro. Entonces, vamos a un pueblo que está acostumbrado a un hábito viejo, se sienta para oír tu predicación. Cada uno tiene su propia silla, con pochoclo en su mano, una buena bebida en la otra mano, y vamos a oír la buena predicación de Ezequiel, pero no coloca en práctica la palabra oída. Las palabras que el Señor habla a través de los profetas, no es para su disfrute oír, qué bueno. En el pasado todos éramos críticos. Había críticos de cine, de teatro, y nosotros éramos críticos de predicaciones. Este habló bien, aquel no habló bien. Nosotros estábamos siendo críticos. No es esto, un verdadero profeta. Él tiene que hablar lo que viene del corazón de Dios. Es la palabra del Señor. Entonces, de aquí en adelante tenemos que aprender esto. Pero oír, hermanos, es para colocarlo en práctica, para ponerlo en práctica. Nosotros muchas veces oímos, pero nada cambia en nuestra vida y nada cambia en la ejecución de la obra de Dios. La obra de Dios no avanza. Entonces, ahora el Señor quiere hacer que su iglesia avance. Entonces, para esto tenemos que cambiar nuestra actitud para con el hablar de Dios. Con la boca expresan loores de adoración, pero el corazón de este pueblo da más importancia a la avaricia. Hermanos, están más preocupados en agradar a quien lo contrató, agradar al pueblo que le da popularidad, agradar al pueblo que le da más números de seguidores. Entonces, el predicador está más preocupado con obtener su gloria, sus laureles. No es así, hermanos. Un profeta solamente transmite fielmente la palabra que viene de la boca de Dios. No tenemos metas como lucros financieros y no también ganancias de ambiciones personales, posiciones mayores en la obra de la iglesia, buscar privilegios entre nosotros, y nosotros somos la figura, siempre una figura importante,
tenemos nuestras propias sillas en todos los lugares. No, nosotros no buscamos esto. Los profetas solamente tienen que ser fieles en transmitir aquello que Dios encargó para transmitir, no para ellos ser un showman. ¿Qué es un showman? Amir, ¿qué es un showman? Show es show, usted entiende, ¿no? Y man es hombre. Él es el hombre, ahora usted entendió, ¿no? Es el hombre que hace el show. Predicador no es el showman. El protagonismo es de la palabra. Oh, Señor. Por eso allí dice, versículo 32, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. ¿Quién no quiere venir a una reunión para oír un buen profeta que recita una buena poesía y que emociona el corazón de todos, aún un corazón romántico? Los matrimonios salen de aquí besándose y aún exige que toque el instrumento bien, como dice aquí. Y ellos, ¿dónde estoy? Como cantor de amores, con hermoso de voz, tienen que tener voz hermosa, si no nadie va a venir a oír su mensaje. Y que canta bien y oirá tus palabras. Y tiene que tocar virtuosamente. ¡Qué exigencia para un predicador! Imagínense, si yo tengo que tener estas exigencias, yo estoy perdido. Gracias al Señor, hermanos, nosotros aquí tenemos un ambiente de aquellos que oyen la palabra del Señor. ¿Qué es? Algunos hermanos no entienden cuando yo hablo. Dios no quiere un sabor personal, sabor regional, un condimento personal. ¿Qué significa esto? Los hermanos no entienden. ¿Por qué Pedro insiste tanto en esto? Hermanos, cuando nosotros los predicadores, los profetas de Dios, nos tornamos poetas, nos tornamos cantores románticos que tocan bien los instrumentos, ¿qué va a producir esto? ¿Ustedes saben esto? ¿Se imaginan que va a producir esto? ¿Por qué a veces usted lleva a la familia a un determinado restaurante? Cuando usted quiere comer una buena comida, usted va a aquel restaurante, porque aquel restaurante tiene una buena comida. Tiene 2 o 3 estrellas Michelin. ¿Qué quiere decir eso? Existe una competencia, una disputa de quien hace la mejor comida. Imagínese si hay esta disputa entre nosotros. ¿Ustedes ya percibieron esto? Si el Señor nos lleva en este camino, hermanos, nosotros vamos a crear más rivalidades, más competencia entre nosotros, de que armonía y unidad. Entonces nuestra unidad debe ser producida por la palabra de Dios pura y simple. No es mi habilidad, no es mi elocuencia, no es porque yo canto bien, no, es la palabra. Necesita tener el protagonismo entre nosotros porque esta palabra necesita ser colocada en práctica. Aquí dice así, porque ellos oyen tu palabra, pero de hecho no las pondrán por obra. El objetivo de la palabra, hermanos, es que esta palabra influencie nuestras vidas. Esta palabra transforme nuestra vida, transformar la iglesia, edificar la iglesia. El evangelio siendo predicado. Hermanos, ese es el resultado. ¿Los hermanos entienden? Por ejemplo, nosotros estamos más preocupados con poetas, más preocupados con cantores. No estaremos preocupados en colocar la palabra de Dios en práctica y principalmente en nuestras vidas. Nosotros, voy a mencionar otra vez, quienes ya esté cansado, tuvimos recién el Congreso de las Mujeres, ¿es verdad? Lo que yo veo después de aquello, hermanos, el cambio en la vida de las personas, de los matrimonios y de las familias. Esta palabra conmovió. No es el evento en sí mismo. No estoy exaltando el evento.
Estoy exaltando toda la preparación, la práctica de todas las hermanas de entrar en la palabra, buscar el protagonismo de la palabra, y esta palabra cambió la vida conyugal. Yo no estoy mintiendo. Escuché varios testimonios. ¿Cambió qué? La vida familiar. ¿Cambió qué? La manera de que cada uno practica la vida de la iglesia. Hermanos, es esto que Dios quiere. No son grandes shows, grandes momentos, sino que el Señor quiere conmover nuestra vida a través de su palabra colocada en práctica en nuestra vida. Era que yo quería que ustedes entendiesen por qué esta transición de Sardis para Filadelfia. Para aquellos que no entendieron mi insistencia aún, creo que con esta explicación ustedes pueden entender un poco mejor lo que el Señor quiere de nosotros. Espero que más hermanos tengan esta comprensión para que el Señor tenga realmente en sus manos una iglesia que le da protagonismo a su palabra, que ella haga la obra del Señor. Nosotros estamos aquí solamente como sus instrumentos. Entonces, ¿vamos a Éxodo? Vamos. Señor Jesús. Éxodo capítulo 1. ¿Por qué yo escogí el nuevo título, Reino de Sacerdotes y Nación Santa, siendo que el mismo título Éxodo se refiere a la salida de Egipto? Entonces, si yo colocase un título relacionado a la salida de Egipto, yo estaría hablando de una manera o interpretando de una manera superficial el encargo del libro de Éxodo, porque la salida de Egipto es solamente la etapa inicial. Dios entonces efectuó con su mano poderosa 10 plagas para ablandar el corazón duro de Faraón, que finalmente liberó al pueblo para servir al Señor en el camino de 3 días en el desierto. Y por tanto, hermanos, si el título de esta conferencia hasta el final de Éxodo fuese solamente la salida de Egipto, hermanos, nosotros no tendríamos la parte principal, porque yo voy a decirles a ustedes, Dios siempre deseó tener un pueblo que Él pueda decir que es su pueblo para hacer su voluntad, que un pueblo que obedezca su palabra y que sean instrumento para que Dios haga su voluntad. Entonces voy a comenzar diciéndoles a ustedes, preguntándoles a ustedes, ¿cuánto eran de la familia de Jacob cuando descendieron a Egipto? ¿Cuántos eran ellos? 70 personas, ¿verdad? 66 fueron los que descendieron con Jacob, sumando 4 más al mismo Jacob, José, sus 2 hijos, 66 más 4, 70. Entonces, los que tienen la sangre de Jacob eran 70 personas, porque las mujeres que cada hijo tomó no fueron contadas, porque no poseía la sangre de Jacob. La familia considerada aquí son todos aquellos que tienen la sangre de Jacob. Entonces son 70 personas. Ahora le pregunto a ustedes, ¿cómo hacer de 70 personas una nación? ¿Cómo hacer de 70 personas un pueblo de Dios? Entonces, Dios necesitaba ¿qué cosa? Él necesitaba multiplicar a este pueblo. ¿Es verdad o no? Él necesitaba hacer que este pueblo, con la bendición de Dios, sea fecundo, se multiplique, aún tiene que estar en el mejor lugar, disfrutar de lo mejor para que sea un pueblo fuerte. Y esto Dios lo consiguió a través de José. José entonces recibió a Jacob y a toda su familia, 70 personas, en la mejor tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Entonces, los hebreos fueron a aquella región, fueron creciendo,
todos saludables, fuertes, su rostro, su mejilla rosada, nadie era raquítico, flaco, todos bien nutridos, ¿no es así? Y, y tenían fertilidad. Ustedes saben que una buena nutrición, la salud trae fertilidad. Y de estas 70 personas, hermanos, el Señor hizo multiplicar al punto de poder tener una nación, poder tener un reino. ¿Ustedes se imaginan ya esto? Creo que ustedes nunca pensaron en eso. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿Abraham, Isaac y Jacob tenían alguna tierra para desarrollar a sus descendientes en Canaán? Ellos eran peregrinos. Ellos eran peregrinos, ¿no es así? El único lugar, el único lugar que se le permitió instalarse, establecerse. Ustedes recuerdan la historia. El rey Abimelech de los filisteos, después que él casi tomó a Sara por esposa y para disculparse, para redimirse, él dijo a Abraham, Abraham, ahora, toda esta tierra que está aquí, usted escoja el mejor lugar para usted estar. Usted puede quedarse en mi tierra. Hermanos, por primera vez Abraham tenía una tierra para quedarse, pero no era de él. Él continuaba siendo peregrino. Ahora le pregunto a ustedes, imagínense, Abimelech, poblar, recibir 70 personas con sus ganados, rebaño, ya exige un territorio más grande, ¿no es así? Para recibir 70 personas es una cosa. Y cuando este pueblo se torne 2 millones de personas, ¿usted creen que los filisteos iban a permitir que quedasen allí? Nadie lo iba a recibir. Miren qué gran mano. El Señor es sabio. El Señor colocó a José como principal de Egipto y llevó al pueblo de Israel a Egipto en el mejor lugar de la tierra. ¿Para qué? Para multiplicarse, tornarse saludable, tornarse un pueblo fuerte. No sé si ustedes me acompañan. Miren la mano del Señor. Nada sucede en su vida por casualidad. El Señor tiene su plan, pero siempre con vista en su plan. El Señor allí multiplicó a su pueblo. ¿En cuántas personas? De 70 personas. Vamos a ver cuando ellos salieron de Egipto. En Números capítulo 1. Ellos contaron. Dios le dijo a Moisés que haga un censo, que contase de los de 20 años para arriba. Versículo 3. De la edad de 20 años para arriba, todos los que podían salir en la guerra, a estos contaréis según sus ejércitos, tú y Aarón. Ahora aparece ejército. Ellos iban a estar saliendo de Egipto para entrar en la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán no era su posesión. Los cananeos habitaban allí. Entonces ellos tendrían que conquistar. Así como, hermanos, hay muchas ciudades que nosotros aún no conquistamos. Es el momento que usted se despierte. Aquel mapeamiento que hicimos no fue para ver solamente. Aquel mapeamiento fue para entrar en cada ciudad. Vamos a tomar posesión, vamos a entrar, no vamos a quedar indolentes. Vamos a entrar y poseer la tierra. Por eso que para tomar la tierra, conquistar la tierra, Dios necesita de ejército. Este pueblo es también el ejército de Dios. Entonces Dios mandó levantar el ejército de 20 años para arriba de todas las tribus, con excepción de la tribu de Leví. Y al final de todo, estas 12 tribus fueron contados. ¿Cuántos? 44. Versículo 44. Números 1:44. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón
con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Fueron todos los contados 603.550. Personas como un ejército. Y no solo eso, Dios entonces mandó que contasen a los levitas. Los levitas no fueron contados en este ejército porque ellos fueron separados para servir como sacerdote al Señor. Capítulo 3 de Números, versículo 39. Todos los contados de los levitas por Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Ustedes suman los 600,000 más 22,000, son 620, 630,000 personas. Ahora usted sume a las mujeres. Generalmente en toda población es casi el 50%. Otro 50%, usted tiene 620 más 620, 1.200.000, 240,000. Y los niños. Entonces, si usted suma los niños y adolescentes, nos vamos a tener un poco más. Entonces nosotros estimamos que a la salida de Egipto, el pueblo ya estaba aproximadamente en 2 millones de personas. Esto durante un periodo de 215 años. 215 años. Desde la descendida de Jacob a Egipto hasta el éxodo, la salida de Egipto de los hijos de Israel, fueron 215 años. En 215 años, hermanos, el Señor multiplicó este pueblo de 70 personas a 2 millones de personas. Hermanos, hoy el Señor necesita de recursos humanos también. El Señor quiere la multiplicación. Por eso nosotros estamos en las calles predicando el Evangelio, ganando a más personas, porque esta lucha no es solo nuestra, no es de nuestra iglesia. Esta lucha es del Señor. Nosotros tenemos que conquistar esta tierra, que este mundo, esta tierra necesita ser encabezada por Cristo. Entonces nosotros aquí, incansablemente, estamos predicando el Evangelio del Reino. Ahí, hermanos, nosotros necesitamos de mano de obra, necesitamos recursos humanos y gracias a Dios, en estos 215 años, Dios consiguió multiplicar al pueblo que estaban en 2 millones. Ya tienen el aspecto de una nación, el aspecto de un reino, ¿no es verdad? Así como nosotros. El Señor consiguió recursos humanos, pero nosotros necesitamos más recursos humanos. Por eso necesitamos más CPVistas, más colportores, perfeccionar a más hermanos y hermanas en las iglesias, con la emancipación de las iglesias, todos participando, ¿no es así? Y hermanos, el Señor quiere hacer de nosotros este gran pueblo de Dios, esta nación santa y un ejército para conquistar a buena tierra de Canaán. Y necesitaba también, no es el tema de este mensaje, pero necesitaba también de recursos financieros. Ayer tuvimos una reunión con algunos valientes de David. Yo dije a ellos que la obra del Señor es hecha con recursos humanos y recursos financieros. Imagínense, hermanos, aquellos 215 años. Yo creo que hay una versión que dice así: la opresión ocurrió prácticamente durante el periodo de 80 años, cuando Moisés nació. Es más o menos alrededor de esa fecha. En 80 años, menos 215, ellos tuvieron 135 años de abundancia para multiplicarse y ellos se tornaron ricos, muy ricos. ¿Es así? Todo ese tiempo de prosperidad. ¿Este dinero era para qué? Y en el momento de salir de Egipto, después de la última plaga, el Señor dijo: cada uno pida a su vecino y su vecina
oro, plata, bronce, utensilios y también ropas, vestidos. ¿Para qué todo esto? Para la construcción del tabernáculo. ¿De dónde vino el material de la construcción del tabernáculo? Vino de nosotros, quitándolo de Egipto. ¿De dónde vienen los recursos humanos y recursos financieros para hacer la obra del Señor? Estamos quitándolos del mundo, sacando del mundo, sacando estos recursos y colocando en la mano del Señor para que el tabernáculo sea edificado. Ustedes entienden que Éxodo es mucho más que la salida de Egipto y más, sumando a Abraham, peregrino. No voy a hablar solo para mostrarlos a ustedes en Génesis 20 que yo hablé, que Abimelech le dio la porción de tierra, Génesis 20, 14 y 15. No voy a leerlo porque ustedes ya lo saben. Yo quiero hacer un cuadro para ustedes ahora. Dios quiere un pueblo, Dios quiere una nación, un reino de sacerdotes, una nación santa. Necesita, para que esto sea concretado, necesitamos recursos humanos, necesitamos recursos financieros, pero este pueblo, esta nación ya tienen números de hombres suficientes, pero no hay tierras. ¿Cuál nación? ¿Qué nación puede subsistir si no tiene una tierra? Entonces, ellos necesitaban conquistar la tierra, ¿no es así? Para establecerse como una nación, como un reino. Por esto, hermanos, vamos a ver. Dios entonces, voy a trazar, voy a dibujar este cuadro para ustedes. Dios quiere un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero para esto necesita recursos humanos, recursos financieros. Dios entonces lo consiguió en Egipto. Pero no se pueden quedar en Egipto, tiene que salir para hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios, de estos, Dios de estos 80 años de opresión, porque si no el pueblo iba a quedar disfrutando el beneficio de Faraón. Ellos sufrieron opresión justamente para salir de Egipto, porque ellos no están allí para vivir bien una buena vida en Egipto. Yo no estoy hablando solo en teoría, les hablo a ustedes. Ustedes no son solo para vivir una buena vida en Egipto, en el mundo. El Señor le llamó a usted para servir al Señor. Vamos a conquistar la tierra. ¿Está bien? Y conquistando la tierra, edificar la casa de Dios. Por eso, él llevó a Jacob, le dio el sueño de Betel. Él dijo, después del sueño, él erigió la piedra por almohada como una columna y derramó aceite sobre la piedra y dijo, cuán temible es este lugar. Es la puerta de los cielos a la casa de Dios. Y Dios siempre recordando a Jacob sobre Betel. Recuerda el voto que usted me hizo en Betel. Hermanos, Dios quiere una edificación. Por eso, ¿qué hacemos nosotros juntos, hermanos? Nosotros salimos para servir juntos en el TCI. Estamos sirviendo a los adolescentes. Estamos sirviendo la emancipación de la iglesia. ¿Para qué? Para que haya edificación. Nosotros somos muy individualistas. Tenemos problemas en relacionarnos con otros, pero gracias al Señor sirviendo juntos, obtenemos a través de la palabra, ganamos el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, nos une en la edificación. No tengo tiempo, solo puedo hablar eso. Por tanto, hermanos, en medio de una generación idólatra, Dios encontró a aquel que era el único. Cuando lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Vamos a volver a leer Isaías 51. Ustedes debe estar un poco cansados de que yo les hable esto, pero a mí no me cansa hablar de esto. Isaías 51, versículo 2. Como nos dice, mirad, oídme, los que seguid la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Quién es esta roca? ¿Quién es esta cantera? Abraham. Abraham era el origen de este pueblo. ¿Quién era Abraham?
En cuanto toda la tierra estaba buscando sus propios intereses, adorando a dioses falsos para obtener propios beneficios, había uno aquí en la tierra que era diferente a todos. Este uno era el único, por eso el versículo 2 dice, mirad a Abraham vuestro padre, a Sara que os dio luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto. Vamos a ir de ciudad en ciudad, cambiar esta situación de soledad y hará su desierto como Edén y su soledad como el huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Hermanos, la vida de la iglesia es el lugar más feliz de toda la tierra. En cuanto toda la tierra está bajo la esclavitud de Satanás, se fatigan, luchan con el sudor de su rostro, no tienen tiempo para su familia, para su matrimonio, y todos andan afligidos y exhaustos y angustiados. Hermanos, hay un lugar que es un oasis, que es la vida de la iglesia. Por eso, hermanos, el Señor realmente tuvo piedad de estos lugares asolados y hoy nosotros estamos siendo como jardín del Señor. Regocijo y alegría se hallarán en ella, acciones de gracia y voces de canto. Principalmente, hermanos, nuestra visita a Asia, los coreanos del sur andan corriendo para obtener cosas en la vida. Los japoneses todos trabajando, disciplinados, con muchas reglas. No ve alegría en sus rostros. Hermanos, vamos a llevar esta alegría a toda la tierra. Y la vida de la iglesia es este lugar. Entonces Dios mostró a Jacob la visión de Betel y que él sería una columna para la edificación de la casa de Dios. Por esto, él necesitaba ser transformado. Nadie natural puede ser colocado para la edificación de la casa de Dios. Por eso, queridos hermanos, no reclame. Cuando Dios hace que usted pase por situaciones de tribulación, de sufrimiento, ¿es para qué? El Señor quiere transformarlo a usted y se torne un buen material para la edificación, como ocurrió con Jacob. Por causa del hambre en la tierra, ellos descendieron a Egipto para su supervivencia, pero Dios quería que se multiplicasen allí y se tornase un gran pueblo. Sin embargo, el libro de Génesis termina con la muerte de José y con un cajón en Egipto. Vamos a ver en Génesis 49. Versículo 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Estaba en Egipto, que tipifica el mundo, y José estaba en un ataúd, en un cajón. Aparentemente terminó. La esperanza terminó allí. Por esto Jacob dijo a sus hijos, y José también dijo a sus hijos, no van a quedarse aquí, no. En el tiempo correcto, nosotros vamos a volver a la tierra de la promesa que Dios dio a nuestros padres. Entonces, aquí no es nuestro lugar definitivo. Aquí, como máximo, yo me torno a alguien que está en el cajón en Egipto. Pero ustedes, Dios tiene el objetivo hacer de ustedes un pueblo fuerte. Dios quiere transformarlos a ustedes, aumentar el número de personas y los recursos financieros para quitarlos a ustedes de aquí, para conquistar la buena tierra de Canaán y la edificación de la casa de Dios. Esto indica que el pueblo llamado y escogido de Dios estaría en una situación de muerte en Egipto. La situación de Egipto, a pesar de tener abundancia, no era una situación de vida. ¿Está bien? Ellos estaban en una situación de muerte. Y Egipto, entonces voy a hablar un poco de Egipto. ¿Puedo hablar? Egipto representa al mundo. La historia de José revela, por otro ángulo, cómo el mundo esclaviza a la humanidad por la supervivencia.
el mundo succiona todo el dinero del hombre, su ganado y sus rebaños, y aún su tierra, y al final esclaviza al mismo hombre. ¿Dónde está esto? En Génesis 47, ustedes recuerdan que el pueblo tanto de Egipto como de Canaán, para sobrevivir, ellos tuvieron que gastar todo su dinero. Cuando terminó el dinero, ellos tuvieron que vender todo su ganado, su rebaño, y al final vender su propia tierra, que era el lugar de su supervivencia, y al final no tenía más que vender. Se vendieron a sí mismos como esclavos, hermanos. Esto tipifica al mundo, que usted cree, lo ve tan lindo. Que usted tiene Rolex, hay Maserati, hay aquellas cosas que sueñan con artículos de lujos, los bolsos de las mujeres, hermanos. Todo esto es meramente una ilusión para esclavizar al hombre. El mundo es para esclavizar al hombre. Usted va a invertir todo su dinero en el mundo. Aparentemente usted tiene más patrimonio, pero yo le pregunto, ¿usted tiene ese patrimonio que usted tiene? ¿Usted cree que lo tiene? No, no está en sus manos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que percibir, el mundo hace todo esto para nosotros correr tras el suceso, el dinero, los artículos de lujo, una buena vida. Todo esto tiene como meta esclavizar al hombre para no tener tiempo para servir al Señor. ¿Está? Vamos a tener cuidado con esto. Y Efesios capítulo 2 muestra un poco más la faceta de este mundo. Vamos a verlo allí. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Parece que nosotros estamos vivos aquí en el mundo. Estamos disfrutando de tantas cosas de este mundo, pero en realidad estamos muertos, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos están sujetos a la corriente de este mundo. ¿Sabe qué es la corriente de este mundo? El mundo es cosmos. El mundo es cosmos. Y la corriente es aión, el mundo. Para conquistarlo a usted, para mantenerlo usted en esclavitud, él necesita de tiempo en tiempo inventar una ola, una moda, ¿no es así? El bolso, los cosméticos, los relojes, autos, automóviles, su celular. ¿Qué edición tiene ya? ¿No es así? Si es un joven, sus padres son los que sufren. Usted le pide a su padre, él muere trabajando para poder darte un celular. Hermanos, es esto. Entonces, este mundo tiene estos ions, que como olas, de tiempo en tiempo viene una ola, y usted queda fascinado con esa moda, con esa modernidad, con las cosas actuales, y usted quiere tener, todos tienen, mis compañeros tienen, mis amigos tienen, yo también quiero, mamá, papá, yo también quiero tener. ¿Es así o no? Y él esclaviza a través de eso a usted. Oh, Señor Jesús. ¿Pero quién controla el mundo? Según el príncipe de la potestad del aire. Existe en el aire una autoridad máxima, una máxima autoridad. Esta máxima autoridad, el príncipe es Satanás. Él controla a este mundo. Es como Faraón. Usted no lo ve, pero usted está bajo su esclavitud. Entonces, y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, esta esclavitud lleva al hombre a hacerse desobediente al Señor. No tengo tiempo para las cosas del Señor. ¿Puedo orar por usted? No tengo tiempo. ¿Puedo orar por usted? No, tengo mucho para hacer. Todos en esclavitud del pecado. Pero si usted presenta el site del instituto, quién sabe, revierta toda esta situación. Él va a ver que este trabajo es serio. Exactamente es este trabajo.
Por eso yo tengo que volverme a Dios. Yo estoy tan esclavizado, yo necesito volverme al Señor. Entonces haga esto. Y entonces, oh Señor Jesús. Y Dios entonces llamó a Abraham para que su descendencia permanezca en Egipto como esclavos. Él tiene su propósito, Él quiere un pueblo solo de Él para ser su habitación y sojuzgar toda la tierra para Él, para sí. Entonces, esta es nuestra lucha aquí en la tierra. Por eso, hermanos, este mensaje tiene que alertarlo a usted sobre esta esclavitud que usted no está viendo. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Es mantener a usted lejos de Dios. Usted no tiene tiempo para Dios. Por eso, hermanos, mi lucha con los valientes de David, usted lo empuja para el Señor, pero ellos vuelven a Egipto con muchas responsabilidades. Aquella competencia de sogas, Dios lo empuja para sí y el mundo lo empuja para él. Y también en Efesios 6, versículo 12. 6, versículo 12 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, Faraón y sus oficiales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Están aquí en los aires. Cristo está en las regiones celestiales allí arriba, pero ellos están en los aires, más abajo. Entonces nosotros, juntamente con Cristo, estamos también con Cristo, juntamente sentado a la diestra de Dios. Estamos sobre Él. Entonces, no tiene sentido nosotros sujetarnos a esto. Por esto, hermanos, ¿quién comanda los principados y potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, para que el hombre haga la voluntad de la carne y de los pensamientos? Es Satanás, hermanos. No hay cosas buenas allí. Entonces todas las personas, ahí vamos a continuar. Vamos a volver a Éxodo 1. Señor Jesús. Todas las personas que descendieron de Jacob, versículo 5. Y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, ya llegó la hora de ellos. Dios quería recursos humanos. No tenía más sentido continuar en Egipto. Vamos a salir de Egipto. Versículo 7 de Éxodo 1. Todas las personas que descendieron, fueron 70 personas, como ya les dije a ustedes. Y allí falleció José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Versículo 6. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ahí Dios entonces dijo, es el momento. Ya tengo las personas, tengo recurso humano. Mi pueblo no puede quedarse aquí en Egipto. Yo no llamé a Abraham para esto, para que mi pueblo se quede en Egipto, ¿es verdad? Entonces, ¿qué sucedió? He aquí, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses.
Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, este nuevo rey, nosotros no podemos hablar con seguridad, pero probablemente en los últimos 80 años, alrededor del tiempo cuando Moisés nació, probablemente, yo no puedo afirmar con seguridad. Y el objetivo del nuevo faraón era que el pueblo no se multiplique. Dios quiere la multiplicación. Dios le dio la bendición, que es la multiplicación, el aumento de número, para que muchos luchen por la tierra que Dios le había dado por herencia a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora estaba número de personas y el nuevo faraón no quería que se multiplicasen. Y por el gráfico que nosotros hicimos, yo no le avisé a los hermanos de IBPT, pero si tenemos aún este gráfico, podemos verlo allí, que cuando Jacob descendió a Egipto con su familia y cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, totalizaron 215 años. Y los años, son años que los hijos de Israel permanecieron en Egipto, 215 años. Hay una versión que nos dice, este nuevo rey comprende estos últimos 80 años. Hubo periodo que en el norte de Egipto fue tomado por los invasores semitas, incluyendo la tierra de Gosén, los cuales eran referidos por los egipcios como, le decían los egipcios como Itzos, quiere decir rey pastores. De ahí el temor de los egipcios, que los hijos de Israel se asociaran a estos invasores. Entonces los egipcios pusieron sobre ellos comisarios de obra para afligirlos de tributos, para afligirlos con sus cargas, y le obligaron a edificar a Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Si usted no está trabajando para la edificación de la casa de Dios, usted está trabajando para edificar Pitón y Ramesés. Es bueno que ustedes... Hay una figura de caricatura. Usted coloca una vara y coloca una salchicha en la punta de esa caña y lo coloca en un perro. Él va a correr indefinidamente detrás de la salchicha. Este es el mundo. Nosotros estamos corriendo detrás de un auto mejor, un cargo mejor, más estabilidad, etcétera, etcétera. Pero estamos corriendo detrás de nada. Así como colocar esta caña en un conejo y colocar una zanahoria. Aquí está el gráfico. Entonces también fueron 215 años cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán y cuando Jacob con su familia descendió a Egipto. Este periodo también fue 215 años. Entonces, en total, desde Abraham haber llegado a Canaán hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, duraron 430 años, dividido en dos periodos exactos, de 215 años y 215 años. Entonces, hermanos, pero cuanto más el pueblo de Israel era afligido, más él se multiplicaba y tanto más se esparcían, de manera que los egipcios se inquietaban tanto más por causa de la multiplicación de los hijos de Israel y les hicieron amargar sus vidas con dura cerviz en todo trabajo del campo, en fabricación de ladrillos, en todos los servicios que con tiranía los servían. Esto va desde el 11, del versículo 11 al 14. Hermanos, no caiga en esto. Usted va a decir, pero si yo sirvo al Señor, no cumplo la parte de mi trabajo, yo creo que voy a ser despedido. Yo tengo un buen salario, yo necesito ser fiel y me van a echar, ¿cómo voy a vivir con mi familia? Hermano, no se preocupe.
Dios es fiel. Si usted toma la decisión, porque usted nunca va a salir de esto si usted no toma una decisión. Si usted toma una decisión por la fe, yo voy por la fe, voy a comenzar a seguir de cerca. Voy a comenzar a acompañar. Yo voy a comenzar a servir al Señor. Saben, solo voy a servir al Señor. Un hermano dijo en un testimonio, cuanto más alguien le dice no para usted, solo de rabia, usted dice, yo por la fe voy a servir al Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces, pare de edificar Pitón y Ramasés. Oh, Señor Jesús. Entonces, Dios usa la piedra en su edificación. Y aquí, versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, la construcción de Satanás, la edificación del mundo, es hecha con ladrillos. La casa de Dios es hecha con piedra. Y Pedro dice que son piedras vivas, piedras que viven, como Cristo la piedra viva. Nosotros somos piedras llenas de vida. Entonces, hermanos, las cuales son producidas. ¿Ustedes quieren ver? Vamos a mirar en los versículos, ¿puede ser? Primera Reyes 6:7. Señor Jesús. 6:7. ¿Dónde está? Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traía ya acabadas, de tal manera que cuando la edificación, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa. La edificación de la casa de Dios se edifica con piedras. Mateos 16:18. ¿Qué dice Jesús a Pedro? ¿Ustedes recuerdan o no? Y yo también te digo, ¿es así? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta piedra en verdad es la roca, es Cristo, o la revelación sobre Cristo. Entonces edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso Satanás no quiere la edificación de la iglesia. No quiere permitir que usted salga en el TCI, no quiere permitir que usted salga para la emancipación de las iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia edificada, hermanos, las puertas del Hades no consiguen hacer nada más. Su poder ya no tendrá más influencia sobre nosotros. Ahí surge el reino. Versículo 19. Te daré la llave del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí la iglesia edificada tiene las llaves del reino de los cielos, que es la llave de David. Entonces, hermanos, esta es la promesa de Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 42, como nos dice, 1:42. Y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. ¿Qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, piedras que vivan, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Dios quiere nuestro servicio para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apocalipsis 21:18. Al final, ¿qué nos dice? El material de sus muros era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. La edificación del Señor es hecha con piedras y piedras que viven, piedras vivas, las cuales son producidas por Dios a través de la creación y la transformación
y la edificación de la Torre de Babel y la ciudad de granero de Egipto también fueron construidas con barro y ladrillos en lugar de piedra. Como resultado, ¿de dónde viene el ladrillo? Se toma el barro, una arcilla propia para esto, y quema en el fuego. Y cuando usted quema, la tierra fue dada por el Señor para nuestra supervivencia, para dar alimento. Pero cuando usted hace ladrillos y quema la hornalla, usted mata toda la vida que ella tiene. Y nunca más este ladrillo quemado, aunque usted lo desmenuce, no se tornará una tierra fértil. Este Dios no quiere que la tierra Satanás no quiere que la tierra produzca para Dios. Ahí, Señor Jesús, la tiranía de los egipcios hizo amargar los hijos de Israel con una dura cerviz. El reino egipcio dio orden a las parteras para matar a todo varón que naciese entre los hijos de Israel. ¿En qué versículo está este? 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Porque haber temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todos los hijos que nazcan, y a todas las hijas preservad la vida. Hermanos, por un lado fue un pretexto para que las parteras no maten a los niños, pero por otro lado era una realidad. Realmente las hebreas eran más fuertes, las mujeres eran más fuertes, los hombres eran más fuertes. ¿Por qué? Porque vivieron todos estos años en abundancia. Hermanos, el Señor es quien hizo todo esto. Amén. Entonces, ahí viene el nacimiento de Moisés. Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Quiere decir que lo escondió por 3 meses, pero no pudieron ocultarlo más tiempo. Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea y lo colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Lo colocó en el río. Y una hermana suya se puso de lejos. Esta hermana es María. Estuvo de lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, envió una criada suya a que las tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críale, y yo te pagaré. Y la mujer
tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hermanos, esta es la historia del nacimiento de Moisés. Y según, solo para que ustedes tengan una idea de las edades, según uno que Edward Rees, María nació en el año de 1548 años antes de Cristo. 1546 nació Aarón y 1543 nació Moisés. La diferencia de edad entre María y Moisés sería de 5 años y la diferencia de edad entre Aarón y Moisés sería de 3 años. Esto es para que usted solo recuerde. Entonces, nada fue meramente coincidencia. Dios preparó 3 mujeres para preservar la vida de Moisés, aquella que le quitaría a los hijos de Israel, y su madre, su hermana y la hija de Faraón. 3 mujeres. Por eso, hermanos, miren la importancia de las mujeres. No desprecien a las mujeres. Las mujeres son usadas por el Señor para la conservación de vida. Dios entonces preparó la hora exacta para que la hija de Faraón descendiese al río Nilo para bañarse, y hizo con que ella tuviese compasión del niño cuando lo identificó que era de los hebreos. Era importante que la hija de Faraón lo adoptase como hijo para que él sea criado con la mejor educación de Egipto, como preparación para ser líder del pueblo, para sacar al pueblo de Egipto y conducir al pueblo al desierto. Él necesitaba ser bien preparado. Entonces Dios preparó todo este ambiente. En el relato de Esteban, podemos ver un poco en Hechos capítulo 7. Vamos a ver. Hechos capítulo 7, versículo 17. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Presten atención al versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Hermanos, Dios necesitaba preparar un instrumento para él, para poder sacar al pueblo de Egipto. Esta tarea tan grande, tan grandiosa, entonces Dios preparó, lo colocó en la mejor escuela, facultad, hoy equiparado, quién sabe, en las mejores universidades, no voy a citar nombres, no quiero hacer propaganda de nadie. En las mejores universidades fue muy preparado. Una persona muy preparada necesita ser preparada de una manera equilibrada. ¿Él era qué? Él era poderoso en palabras. Hay gente que solo saben hablar. Palá, pero no hace nada. Pero él era poderoso en las palabras y en obras. Él colocaba las obras en práctica, en obras. Esto es lo que el Señor quiere. Dios quiere que su palabra sea puesta en obras, en prácticas. Moisés entonces así fue bien preparado. Hermano, recordando que Dios ya habría predicho a Abraham en Génesis 15. Vamos a ver Génesis 15, versículo 12. ¿Es esto? Ah, creo que hay algo errado aquí.
es aquel que el Señor alertó que 13, que versículo? su descendencia iría a pasar. 15, né? El 13 es, ¿no? 13 Ah, tá es aqui, ó, eso. 15, tá, eu que li errado. É 15, 15, né, versículo 12, diz assim, ó, todos os... É isso não? ¿Eh? Não, não, é que, meu Deus, eu estou lendo números, por isso que eu tô... 15. Oh, meu Deus do céu. Gênesis 15, 15, 3, está versículo aquí. Yo, 12. yo que leí Quando sopra um equivocado, es profundo 15. sono Versículo sobre 12. Abraão e Dice grande así: pavor Mas a e la caída del cerradas sol trevas o sobrecogió el sueño a acometeram. Abraham, y Então aquí que el temor de una Lot gran oscuridad sabia com cayó sobre él. certeza que a tua Entonces Jehová dijo a posteridade Abraham: será Ten por peregrina cierto que tu em terra alheia descendencia e morará será en la tierra reduzida ajena, y será e será esclava afligida allí, y por será oprimida 400 anos, e também 400 eu julgarei a años. gente que te Mas injuriaste, también depois a la dele sairão nación a la cual grandes servirá bens. juzgaré yo, y Irmãos, después de esto continue saldrán con gran verbalizando riqueza. todos esses Hermanos, 215 anos, recordando é entonces 215 anos, tá? que Amém. Espero ter fueron ajudado vocês. 215 años, Amém. 215 años. Amén. Espero que les haya ayudado a ustedes. Amén.